Buenas noches, chicas. ¿Me escuchan? Hola. Sí se escucha. Ah, bien. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comenzar con el tema 3 de biología y este tema pertenece a lo que es la reproducción. Y bueno, tenemos que... Ay, me pasé. La reproducción del ciclo celular es un proceso fundamental en la vida de las células eucariotas, donde se llevan a cabo una serie de eventos que están ordenados y coordinados y estos conducen al crecimiento de la división celular. Este proceso consta de varias etapas principales, a lo que nosotros vamos a llamar interfase y lo que es la mitosis. Y bueno, para comenzar, con la primera fase, que es la interfase, es donde la mayor parte del ciclo celular se lleva a cabo en la interfase, donde la célula se prepara para la división. Y bueno, la interfase se subdivide en tres fases, que la primera es la G1, la fase del crecimiento 1. Y bueno, durante esta fase podemos decir que la célula crece y realiza sus funciones de manera normal. Y bueno, también se sintetizan las proteínas y se acumula la energía para la próxima división celular, que esta fase, la fase 2 es S, fase de síntesis. Durante esta fase se replica el ADN de la célula. Esto quiere decir que al final de la fase S, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómetro. Y por último tenemos la última fase, que es la G2, la fase del crecimiento 2, donde en esta fase la célula continúa creciendo y se prepara a la división. Se sintetizan las proteínas y los orgánulos de manera adicional. Y bueno, esta se encarga de verificar la integridad del ADN recién replicado. Por otro lado, tenemos lo que es la mitosis. La mitosis es la fase en la que se produce la división nuclear, asegurando que cada célula hija reciba una copia idéntica de la materia genética de la célula madre. Y bueno, podemos decir que la mitosis se divide en cuatro etapas. Y esta etapa es la primera, es la profase. Durante esta etapa, los cromosomas condensados se vuelven divisibles y el uso miótico comienza a formarse. La membrana nuclear comienza a desintegrarse. La segunda fase, que es la metafase, donde los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y bueno, estas se conectan al uso miótico por sus centómetros. Por otro lado, tenemos la tercera fase, que es la anafase. Y bueno, durante esta etapa, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Y por último, tenemos lo que es la telofase, donde los cromosomas llegan a los polos de las células y se descondensan. Esto quiere decir que la membrana nuclear se reforma alrededor de cada conjunto de cromosomas y el uso miótico se desintegra, provocando que la célula se separe para la división que es citoplasmática. Por otro lado, eh, ahora sí que a partir de la telofase tenemos lo que es la citocinesis, que la citocinesis es el proceso de división citoplasmática que ocurre después de la mitosis. Y durante esta etapa, el citoplasma y los orgánulos se dividen entre las células hijas, lo que finaliza el proceso de la división celular y produce dos células hijas que son genéticamente idénticas, así como una copiadora. Una vez completada la mitosis y la citocinesis, las células hijas pueden ingresar nuevamente en la interfase para poder continuar así con sus funciones normales. O bueno, si están en un tejido de crecimiento, pueden diferenciarse y especializarse cada una en diferentes tipos celulares.
Por otro lado, tenemos lo que es el ADN y el ARN. Ay, no había visto el chat, qué grosera soy. Allá. Hay una parte que nunca entendí ese tema. ¿Cuántos cromosomas tenemos en cada célula? Porque según yo son 46 pares, es decir, 23X, y entonces, porque cuando se duplica me pareciera que solo una Y cuando se duplica es una X. Esa parte me confunde. Este, Leonor, al final te contesto tus preguntas, ¿vale? Si no me voy a hacer bolas. De por sí este tema es un poquito complejo, para no hacerme bolas. Vale. Bueno, el ADN y el ARN. El ADN podríamos decirlo que es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Me parece que en el examen de admisión sí viene esta pregunta de cuál es su significado. Pero no se preocupen, se me olvidó antes de iniciar la clase. Esta presentación solo tiene imágenes visuales para que más o menos vayan entendiendo lo que voy diciendo. Al ratito le aumento un poquito más de información, no se preocupen, para que puedan tomar bien sus apuntes. Bueno, continuando con esto. Estos son dos tipos de ácidos nucleicos que se desempeñan en roles fundamentales en la expresión génica y la transmisión de la información genética en todos los organismos vivos. Por un lado, tenemos lo que es el ADN, otra vez lo menciono, el ácido desoxirribonucleico. Y bueno, técnicamente podemos decir que el ADN es una macromolécula la cual contiene la información genética de un organismo. Y bueno, este está compuesto por una secuencia de nucleótidos que consisten en una base nitrogenada, que contienen adenina, timina, citosina o guanina, y un grupo fosfato y uno de azúcar que es desoxirribosa. Por otro lado, tenemos que la estructura del ADN está formada por dos cadenas que son complementarias dispuestas en forma de doble hélice. Las bases nitrogenadas se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno que son adenina como timina, citosina con guanina. Y bueno, tenemos que la replicación del ADN es el proceso mediante el cual una célula duplica su ADN, es decir, que antes de la división celular, asegura que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético de la célula madre. ¿Me podrías repetir, please, cuál es la base nitrogenada del ADN? Claro. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos que consiste en una base nitrogenada, que es la adenina, la timina, la citosina o la guanina. Y bueno, esta también posee lo que es un grupo fosfato, un azúcar de desoxirribosona. Tenemos también lo que es la parte del ARN, el ácido ribonucleico, el cual el ARN es una molécula que desempeña varios roles dentro de la síntesis de la proteína y en la regulación de la expresión génica. Esto quiere decir que al igual que el ARN está formado por una secuencia de nucleótidos que constan de una base también nitrogenada. También posee lo que es adenina, pero esta posee uracilio, citosina o guanina. También posee lo que es un grupo de fosfato y un azúcar de ribosa. Podemos decir que para el ARN hay varios tipos de ARN, incluyendo lo que es el ARN mensajero, ARNM, por sus siglas, ARN rizomótico, ARN con una R minúscula, y el ARN de transferencia, que es ARN T minúscula. Y bueno, cada uno posee como funciones específicas dentro de la síntesis de las proteínas. Y bueno, durante la transcripción, una molécula de ADN sirve como molde para la síntesis de una simple molécula complementaria
del ARN. Y bueno, podemos decir que esta molécula del ARN luego se utiliza como plantilla para poder guiar así la síntesis de proteína en el proceso de traducción. Y bueno, tenemos que en resumen, el ADN es aquella que almacena toda la información genética, ¿no? Mientras que el ARN es la encargada de transferir esta información para la síntesis de proteínas. Y bueno, el ARN participa en otros procesos celulares que también son de manera importantes. Ambos ácidos nucleicos son esenciales para la vida y bueno, la función estrecha de la colaboración de la célula. Regresando con regresando con la mitosis. Bueno, la mitosis es una pregunta que viene en el examen y se repite mucho, entonces voy a hacerle énfasis otra vez. La mitosis es un proceso fundamental en la reproducción celular, la cual ocurre en las células eucariotas. Durante la mitosis, una célula madre se divide en dos células hijas. Por ejemplo, hipotéticamente digamos que el Michi pequeño, que se encuentra en la primera parte, en la parte izquierda, digamos que es la célula madre. Entonces, esta se divide en dos células hijas, las michis de abajo. Podríamos decir que son las células hijas, que son genéticamente iguales e idénticas a la mamá michi. Este proceso es esencial para el crecimiento de la reparación de los tejidos y la reproducción asexual en los organismos que son multicelulares. Y bueno, repitiendo, la mitosis se divide típicamente en cuatro etapas principales. La primera es la profase. Durante esta etapa, de manera muy resumida, los cromosomas condensados, que consisten en dos cromátidas hermanas unidas por un centómetro, se vuelven visibles bajo al microscopio. El uso mitótico es una estructura formada por microtúbulos que ayudan a separar los cromosomas durante la división celular y comienza a formarse. La membrana nuclear que rodea el núcleo de la célula se desintegra, por lo que permite que los microtúbulos y el uso miótico tengan acceso a los cromosomas. La segunda fase, la metafase. Durante esta fase, la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, conocido como la placa metafísica. Cada cromosoma está unido al uso mitótico por sus centómetros, lo que asegura que se dividan de manera equitativa entre las células hijas. Y bueno, la tercera fase, que es la anafase. Durante la anafase, los centrómetros de cada cromosoma se separan, dividiéndose así en las cromátidas hermanas y los microtúbulos del uso mitótico tiran de la cromátida hermana hacia los polos opuestos de las células, asegurándose así que cada célula hija reciba una copia completa del material genético de la célula madre. Y bueno, por último tenemos lo que es telofase. En esta etapa final, los cromosomas llegan a los polos opuestos de las células y comienzan a descondensarse. Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas y los microtúbulos del uso mitótico se desintegran. Y bueno, tenemos que finalmente las células se dividen físicamente mediante un proceso llamado citocinesis, dando lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. Y bueno, ¿por qué es importante la mitosis? Porque la mitosis es un proceso altamente regulado, el cual garantiza una distribución precisa del material genético entre las células hijas. Y bueno, pues este proceso asegura la continuidad de lo que es la información genética y la función celular dentro de los organismos que son multicelulares. Y bien, ahora vamos con lo que es la reproducción sexual. La reproducción sexual está dividida en dos, la reproducción sexual y la sexual.
La reproducción sexual y asexual podemos decir que son dos formas diferentes en la que los organismos pueden producir descendencia. Esto quiere decir que cada método tiene sus propias ventajas y pues también tiene sus desventajas. Y bueno, estos están adaptados a diferentes situaciones, tanto ambientales como biológicas. Por un lado, tenemos la reproducción sexual, que tiene una variabilidad genética, en la que podemos decir que en la reproducción sexual la descendencia hereda material genético de dos progenitores, lo que lleva una mayor variabilidad genética entre los individuos. Y esto aumenta lo que es la adaptabilidad de la población a cambios ambientales y reduce así la susceptibilidad de las enfermedades. El otro punto que tenemos es la mezcla de las características. Los descendientes resultantes de la reproducción sexual tienen combinaciones únicas de características que son heredadas de ambos progenitores, lo que esto puede conducir a una amplia diversidad de fenotipos y puede ser beneficioso en entornos cambiantes. Por otro lado, tenemos lo que es la formación de los gametos. La reproducción sexual implica la formación de gametos, que aquí en la siguiente lámina lo tenemos, que son los gametos femeninos y los gametos masculinos. Los gametos femeninos son el óvulo y los gametos masculinos son los espermatozoides. A través de la meiosis, que es un proceso que reduce el número de los cromosomas a la mitad en las células sexuales, cuando los gametos se fusionan durante la fertilización y técnicamente restauran el número de diploide de los cromosomas de un embrión. Por otro lado, tenemos lo que es el cortejo y la selección, ¿no? En donde muchos organismos, a través de la reproducción sexual, implican comportamientos de cortejo y selección de pareja que pueden aumentar la posibilidad de apareamiento exitoso y la supervivencia en la descendencia. Esto lo vemos un poquito más con los animales, por ejemplo, a lo mejor el ritual del pavo real, que, no sé, inflama sus plumas para cortejar a las pavitas. O, por ejemplo, cuando nosotros elegimos a nuestros vatos chacales mugrosos y resulta que no nos convenía ese marihuana. Chistecito. Sigamos con lo que es la reproducción asexual. En la reproducción asexual tenemos la parte que es la clonación, donde técnicamente nos dice que en la reproducción asexual solo está un organismo, padre, y este da lugar al descendiente genéticamente idéntico. Es decir, a diferencia de lo que es la reproducción sexual, este no necesita dos individuos, sino que esto nada más o sea, solo necesita un organismo y bueno, da lugar a descendientes genéticamente idénticos, clones, técnicamente, a través de la mitosis u otros procesos de división celular. Podemos decir que la reproducción asexual tiene una eficiencia y una rapidez, ya que la reproducción asexual a menudo es más eficiente y rápida que la reproducción sexual, ya que no requiere de la búsqueda de pareja ni la formación de gametos. Y bueno, esta posee lo que es la conservación de la energía, ya que la reproducción asexual a menudo requiere de menos energía que la reproducción sexual. ¿Por qué? Ya que, bueno, no hay intervención de la producción de gametos ni el cortejo. Por eso es un poquito más rápido. En cualquier momento se da y pues ya se da. Y bueno, esto tiene una desventaja, a diferencia de lo que ya había mencionado con la reproducción sexual, ya que en la reproducción sexual hay una variabilidad genética y en la reproducción asexual no, hay una menor variabilidad genética, debido a que la descendencia se produce a partir de un solo progenitor. Entonces, técnicamente, o sea, es una copia barata. Entonces, la variabilidad genética es muy baja en la comparación con la reproducción sexual, porque
esto puede hacer que la descendencia sea menos adaptable a los cambios ambientales. Y bueno, aquí también entra lo que es la elección entre la reproducción sexual y asexual, y depende de varios factores, ¿no? Como lo son las condiciones ambientales, la disponibilidad de recursos, la estrategia evolutiva de cada especie. Algunos organismos pueden emplear ambos métodos según las circunstancias. Por lo regular, la reproducción asexual la encontramos en lo que son las bacterias, en las bacterias eucariotas, procariotas, y bueno, la reproducción sexual la encontramos en nosotros mismos como humanos, en los animalitos. Bueno, hay algunas especies como la estrella de mar que sí son asexuales porque les puedes cortar una patita y se vuelve a crear otra estrella de mar idéntica a la primera. Y bueno, ahora sí voy a hablar sobre los gametos. Los gametos, ¿qué son los gametos? Los gametos son células sexuales, las cuales están especializadas en que se producen en el organismo, en los organismos que son multicelulares y estas están involucrados en lo que es la reproducción sexual. Son células haploides. ¿Qué quiere decir? Lo que significa que contienen la mitad de número normal de los cromosomas de una célula somática y se unen durante la fertilización para formar un cigoto, que luego se desarrolla en un nuevo organismo. Y bueno, les voy a decir unos puntos importantes sobre los gametos. La producción de gametos. Los gametos se producen a través de un proceso llamado gametogénesis, el cual generalmente involucra la meiosis, una forma especializada de división celular que reproduce el número de cromosomas a la mitad. Y bueno, en la mayoría de los organismos hay dos tipos em, de gametos, como ya lo había mencionado, que son los óvulos, podemos decir de manera general, que es en las hembras, y en los machos serían los espermatozoides. Los óvulos son células sexuales grandes y no móviles, mientras que los espermatozoides son células pequeñas y estas sí son móviles. Tenemos lo que es la función de la reproducción. Los gametos son esenciales para la reproducción sexual y durante la fertilización, un óvulo es fertilizado por un espermatozoide. Y bueno, ambos fusionan sus núcleos y combinando así su material genético, forman lo que es el cigoto diploide. Y este cigoto es el primer paso en el desarrollo de un nuevo organismo. Y bueno, otra vez retomamos lo que es la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque los gametos son muy importantes para la variabilidad genética dentro de la descendencia, ya que durante la meiosis los cromosomas homólogos se separan y se redistribuyen en lo que son las células hijas, lo que resulta en combinaciones únicas de los alelos en los gametos producidos. Y bueno, cuando los gametos se fusionan durante la fertilización, se generan combinaciones genéticas nuevas y únicas dentro de la descendencia. Y bueno, también los gametos poseen lo que es una estructura y una función. Los gametos están adaptados para su función reproductiva, ya que los espermatozoides generalmente tienen una forma alargada y bueno, están diseñados para la motilidad, lo que les permite moverse hacia el óvulo. Y los óvulos, por otro lado, tienen reservas de nutrientes, perdón, y están rodeados por una capa protectora, la cual ayuda a protegerlos y nutrirlos después de la fertilización. Podemos decir, en resumen, en pocas palabras, que los gametos son células sexuales especializadas que desempeñan un papel que es crucial o muy fundamental dentro de de la reproducción sexual, contribuyendo así a la variabilidad genética y bueno, también al desarrollo de las nuevas generaciones de los organismos. Bueno, otro tema que también se me pasó y que es muy frecuente, que es la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular, el cual está especializado en que ocurre en que las células
germinales, las células reproductoras de organismos eucariotas, a diferencia de la meiosis, que produce, pues, células genéticamente idénticas, la meiosis produce células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Y este proceso es esencial para la reproducción sexual que contribuye a la variabilidad genética de la descendencia. Y bueno, tenemos aquí que la meiosis tiene un proceso un poquito más largo que la mitosis, ya que, bueno, los principales aspectos de la meiosis es la reducción del número de cromosomas, ya que la meiosis consta de dos divisiones celulares que son sucesivas, llamadas meiosis uno y meiosis 2. Durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos se aparean y se separan, lo que permite que reduzca el número de los cromosomas a la mitad. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan, produciendo finalmente las células hijas, que son haploides con un conjunto único de cromosomas. Y bueno, ahora sí va la parte como tellosa, un poco tellosa. La fase uno de la meiosis 1, que esta la vamos a llamar profase 1. Los cromosomas se condensan y se aparean formando bivalentes o tétradas. Este proceso se conoce como sinapsis. Y bueno, durante la sinapsis puede ocurrir un intercambio de material genético entre las cromátidas no hermanas, llamado entrecruzamiento o en inglés crossovering over. Y esto contribuye a lo que es la variabilidad genética. Tenemos lo que es la metafase uno, donde los bivalentes se alinean en el plano ecuatorial de la célula, como en la parte de la mitosis, y bueno, en la profase normal, la metafase normal, la anafase normal y la telofase normal. En la anafase uno, bueno, dentro de la anafase uno, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Y bueno, dentro de la telofase uno, los cromosomas llegan a los polos y se forman dos nuevas células hijas, cada una con un conjunto de lo que son las haploides de los cromosomas. Y bueno, vamos a lo que es la fase de la meiosis, ¿no? La meiosis 2, perdón. Podemos decir que la meiosis 2 es muy similar a la mitosis, pero bueno, esto implica que las células haploides y no a la replicación del ADN entre las dos divisiones de la meiosis. O sea, esto técnicamente implica el proceso dentro de las células haploides. Las cromátidas hermanas se separan durante la anafase 2 y se distribuyen en las células hijas. Al final de la meiosis 2 se forman cuatro células hijas que son haploides, cada una con un conjunto único de cromosomas. Ay, perdón, no había visto el chat. Ay, Dios mío, ¿qué es el alelo? Bueno, rápido, respondiendo rápido lo del alelo. Un alelo, pues, también podría llamarse aleloformo. Es cada una de las formas alternativas que, pues, podremos decir que pueden tener un mismo gen o que se pueden manifestar en modificaciones concretas de la función dado esto. O sea, en pocas palabras, podemos decir que los alelos dentro de la biología son una de las dos o más versiones de una secuencia genética determinada en la región de un cromosoma. Los homólogos. Bueno, podemos decir que los homólogos em, son técnicamente una parte del ser vivo que está especialmente dentro de un órgano y es semejante a la otra por tener el mismo origen o la misma especie, el mismo tipo, o bueno, también podríamos decir que posee como la misma estructura. Y bueno, aunque sus funciones puedan ser diferentes. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, no es lo mismo nuestra pierna a la patita de un Michi, o no sé, no es lo mismo el brazo del ser humano al brazo de un ave. A eso se refiere. Bueno, regresando a la importancia de la meiosis es muy esencial para la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, esto produce lo que son los gametos haploides, óvulos y espermatozoides
que se fusionan, como ya lo había dicho, en la fertilización para formar un cigoto diploide. Y bueno, esto contribuye a la variabilidad genética dentro de la descendencia debido a la recombinación genética durante la sinapsis y el encruzamiento de la profase 1. Y bueno, podemos decir que la meiosis es un proceso muy clave dentro de la reproducción sexual que produce células sexuales haploides y contribuye a la variabilidad genética de la descendencia. Y bueno, como lo había mencionado ayer, había mencionado lo que son las células procariotas y las eucariotas. Las células, bueno, primero voy a comenzar con la estructura de la célula. Las células procariotas son células que son simples y son las más primitivas en su estructura. Permítanme tantito, ya está de latos a mi Michi. Una disculpa, perdón por mi Michi latoso. Bueno, regresamos con la estructura celular. Eh, Voy a repetirlo otra vez. Las células procariotas son células simples y son las más primitivas en su estructura. Estas carecen de lo que es un núcleo definido de los orgánulos membranosos internos. Y bueno, el material genético está disperso en el citoplasma, en una región llamada lo que es nucleoide. No tiene mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ni otros orgánulos típicos de las células eucariotas. Su tamaño. El tamaño de las células procariotas generalmente son más pequeñas que las células eucariotas, ya que su tamaño varía aproximadamente de, no sé, de 1 a 5 micrómetros de diámetro, o sea, son muy diminutas. Su reproducción. La reproducción de estas células se reproducen principalmente por la división celular simple, llamada fisión binaria, en la que una célula se divide en dos células hijas idénticas. Por otro lado, tenemos lo que es la organización genómica, donde el material genético en las células procariotas consiste técnicamente en una molécula de ADN circular y pequeña que se encuentra en el nucleoide. Y bueno, pues a menudo tienen plásmidos pequeñas, que son pequeñas moléculas de ADN que pueden transmitirse entre células y contener genes que confieren características que son muy complejas y muy específicas. Por otro lado, las células eucariotas, podemos decir que su estructura celular es más compleja y más evolucionada en su estructura. Y bueno, estas sí poseen un núcleo definido, rodeado por una membrana nuclear que alberga el material genético en forma de cromosomas. Y bueno, las células eucariotas son las que van a contener una variedad de orgánulos membranosos internos como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, entre otras características. Por otro lado, el tamaño de estas células son más grandes que las células procariotas, ya que su tamaño puede variar desde alrededor de 10 hasta 100 micrómetros de diámetro, a diferencia de las otras, ¿no? La reproducción. Estas pueden reproducirse tanto por división celular mitótica, que produce células hijas que son genéticamente idénticas, como por la meiosis, que se utiliza en la reproducción sexual y produce células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Por otro lado, la organización genómica es
pues técnicamente el material genético en las células eucariotas que están contenido dentro del núcleo y bueno, se organiza en los cromosomas que son lineales. Además del ADN nuclear, algunas células eucariotas podemos decir que pueden tener ADN mitocondrial, es decir, que dentro de las células vegetales, el ADN, bueno, es el ADN cloroplástico en los cloroplastos. Y bueno, en resumen, podemos decir que las células procariotas y las eucariotas difieren en sus estructuras celulares, tamaño, reproducción, organización, genómica. Y bueno, las células procariotas son más simples y primitivas. Esa pregunta también viene muy seguido en lo que son las guías y en el examen. Mientras que, por otro lado, podemos decir que las células eucariotas son más complejas y pues están un poquito más evolucionadas. Y respondiendo las dudas del chat, dice exactamente cuántos cromosomas tiene un gameto o tiene en forma de X o de Y. Ay, Dios mío. Bueno, ya la Lelo ya le había respondido. Pues nosotros tenemos 46, ya que en los seres humanos normalmente cada célula contiene 23 pares de cromosomas, dando un total de los 46, o sea, 20 22 de estos pares llamados, bueno, son llamados autosomas y tienen el mismo aspecto tanto en hombre como en mujeres. Recordemos que los gametos masculinos y femeninos poseen la mitad, entonces al unirse, o sea, 23 pares son como de la parte de ahora sí que la información genética de la mamá y la otra mitad del papá, y así une el cromosoma. ¿Alguien más tiene alguna duda, sugerencia, queja? Sí, Leonor. Lo que pasa es que cuando yo estudié el tema, yo siempre tuve clara esa parte de que cada célula nuestra tiene 46 cromosomas. Entonces, en los dibujitos que siempre me aparecían, cuando yo leí que se duplicaba el material genético, yo dije, no, pues ahora en vez de 23X, van a haber 46X, ¿no? Y ya cada 23X se van de un lado, 23X se van del otro y ya se duplica. Pero me encontré con que en vez de X parecían Ls que ahora se hacían X y cuando se separaban quedaban Ls de un lado y Ls del otro. Entonces esa parte jamás la pude entender. Pues mira, yo te recomiendo que te centres nada más en el número, porque, por ejemplo, si en el examen también, ahora que lo recuerdo, si te preguntan esa pregunta que dijiste, de cuánto es específicamente, y por ejemplo, la gente luego se confunde y suma los 46, entonces, solo enfócate en 23 de una parte y 23 del otro lado, no te van a preguntar un poquito más allá. Ok, y nada más para confirmar, las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, timina, guanina y citosina y el fosfato y la ribosa están en el esqueleto del ADN, ¿no? Sí, Ok, es correcto.